la Patria. Se abre la sesión. Le ofrezco la palabra a la abogada secretaria para que lecture la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Santibáñez, Vallejo y de los diputados Díaz, Gaona, Saldívar, Mellado, Juan Fuenzalida, Bernales y Trisotti, que reemplaza la denominación del aeropuerto de la Florida, situado en la comuna de La Serena, por la aeropuerto Poetisa Gabriela Mistral. Oficio del comandante en jefe de la Fuerza Armada, señor Arturo Merino Núñez, mediante el cual responde un oficio enviado de esta comisión en el año 2015 y adjunta información actualizada sobre los costos que implicaría un cambio de nombre del aeropuerto de Santiago. Oficio de la Biblioteca del Congreso, mediante el cual entrega la opinión acerca de si el contenido de cada uno de los proyectos de reformas constitucionales sobre pueblos indígenas se pueden encuadrar o no en el proceso de consulta constituyente indígena. Oficio del subsecretario de Educación, señor Raúl Figueroa Salas, mediante el cual da a conocer su opinión acerca del artículo 23 del proyecto de ley refundido sobre fomento audiovisual, que incorpora el lenguaje audiovisual y apreciación cinematográfica en el currículum escolar. La comisión había enviado en consulta a la ministra de Educación. Oficio de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual excusa su inasistencia en la sesión de hoy debido a compromisos contraídos con anterioridad. Asimismo, manifiesta su disponibilidad para asistir en otra ocasión cuando la comisión estime. Correo electrónico del señor Patricio Ordóñez Martínez, director de la Academia de Danza Folclórica Semillas de Orolonco, Putaendo, por el cual solicita se estudie la posibilidad de presentar un proyecto de ley que faculte a los niños integrantes de estos grupos a ausentarse de clase en forma justificada. Lo anterior como consecuencia de las actividades artísticas que deben cumplir en otras regiones del país y también fuera de Chile, poniéndole problema en los colegios. Correo electrónico de la señora Ana Olivares, por el cual hace presente que como representante de Antofagasta ante el Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a contar de septiembre no se les costea los traslados desde región a Santiago, no obstante estar aprobados los recursos para el 2018 por la administración de la ex-DIVAM. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias. Bien, si les parece, respecto del segundo punto, el oficio del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, yo no sé si es correcto, pero aquí dice que responde un oficio del año 2015, estamos en 2018. Como diría como se diría en la jerga jurídica, autos en relación. Ténganse presente. ¿Se puede leer el oficio de todas maneras? Mejor les damos copia, ¿sí? Para ya, que, perfecto. Vamos a dar copia. Respecto al punto 3. Respecto al punto 3, vamos a responde un oficio del 2015 sobre los costos que implicaría el cambio de nombre del aeropuerto. Le vamos a dar copia a cada uno para que lo puedan examinar. El punto 3 lo vamos a ver en un rato más. Respecto al oficio del señor subsecretario Raúl Figueroa, sí, yo creo que habría que hacer presente que la consulta fue a la ministra, en todo caso, pero también ya lo despachamos el proyecto, también. Todo medio tarde. De todas maneras, Dice que está dentro del artículo. Dice que está dentro del currículum, así que no hay mayor inconveniente. Sobre la asistencia de la ministra, si les parece, la dejamos desde ya invitada para la reunión del lunes próximo a las 16 horas en Santiago, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos invitado a la ministra? No, ¿Es la esta primera? es la primera. Esta es la primera, ¿verdad? Sí, ya. Es la primera. Sí. Respecto del correo del señor Patricio Martínez sobre la posibilidad de facultar a ausentarse de clase de forma justificada, yo creo que lo mejor sería oficiar a la ministra de Educación para que nos entregue su opinión al respecto, ¿les parece? Bien, así se acuerda. Y respecto del correo de la señora Ana Olivares, también yo pediría en este caso que oficiáramos al subsecretario de Patrimonio del Patrimonio, porque efectivamente para la participación de los COSOC están previstos recursos en los presupuestos del Ministerio, si no es imposible que funcionen. Entonces, oficiémoslo para que nos informe qué es lo que pasa con esta situación. ¿Les parece? Sí, señor. Así se acuerda. Bien, yo quisiera ofrezco varios antes de plantear yo un par de puntos de varios. ¿Vale? Diputado Bernales. Sí, varios. No, un poco quisiera hacer mención a lo de seguir hablando lo de Pablo Neruda y un poco de esta nota que sacó la segunda con este titular bastante
Era incluso más divertida las bajadas que nos pusieron a cada uno. Y se notaba realmente como la mala intención de la nota, hay que decirlo, porque las bajadas eran muy, muy curiosas, por decirlo así. Como buscando algo del pasado, familiares, etcétera. Pero sí, yo creo que hay un punto que nosotros decimos en la nota, claro, que el Ejecutivo no ha presentado proyectos a esta comisión, o no han llegado algunos que hemos estado esperando, y yo creo que el tiempo pasa, se agota, y hace poco se ingresó el de Patrimonio Cultural. Yo creo que, en mi sensación, no podemos estar esperando tanto tiempo más el del patrimonio. Y ahí me gustaría proponer que este proyecto que ingresaron las organizaciones de los barrios, vamos a empezar a discutirlo, porque si no va a llegar acá nunca el del Ejecutivo, y hay uno que tenemos importante, que está ingresado. Yo creo que no sería malo empezar a discutirlo, y lo siento, aquí el Ejecutivo se esperó, se le dio un tiempo, no llegó, y llegará, ¿cierto? Presentará indicaciones, presentará otro proyecto, pero yo creo que acá hay este proyecto importante ingresado de patrimonio cultural, que modifica la ley de monumentos nacionales, que yo creo que está acá, podemos empezar a discutirlo de ahí, es un proyecto muy importante para el país, y nosotros estamos quedando atrás porque no se ha ingresado por parte del Ejecutivo. Yo no sé si, presidente, yo sé que usted ha esperado, ha sido muy cauto, ha tenido toda la paciencia para esperar el proyecto, ha tenido buena voluntad para que ingrese. Yo optaría, si es que se puede votar, que podamos ver ese proyecto cuanto antes en esta comisión, o buscar una alternativa para eso. Gracias, presidente. Bien, diputado Labra. Yo me sumo a las palabras del diputado Bernales. Creo que una buena respuesta a la instalación que se ha querido hacer de que aquí estamos solamente legislando sobre cosas que no tendrían importancia. Y a mí me parece que legislamos sobre cosas que tienen importancia, y hemos tenido paciencia para esperar proyectos en los que tenemos preocupaciones bastante fuertes y potentes, como el tema del patrimonio, donde hay presentación de mociones apoyadas por diputados y diputadas que están en esta comisión, y que sería importante que las viéramos. Bien, si le parece, la facultad de fijar las tablas corresponde al presidente, pero yo solo quiero decirles, yo también vi la nota, y también me llamó la atención, sobre todo además el titular, porque nosotros no vemos ya los festivos, porque hasta eso nos quitaron como facultad. Esta comisión ha despachado la reforma constitucional que redenomina la Isla de Paz por Rapa Nui. Esta comisión ha despachado un proyecto sobre goles. Esta comisión está a puerta de despachar el proyecto sobre graffiti, el mismo día que despachamos el proyecto del famoso cambio de nombre, despachamos la ley de fomento, el proyecto de ley sobre fomento audiovisual, y lo hemos hecho todo sin contar con la presencia del Ejecutivo. Ya vieron que acá dar cuenta que nos llega la respuesta del subsecretario de Educación como 2 meses después, cuando ya el proyecto fue despachado. Yo creo que efectivamente el gobierno está con un nivel de precariedad en el trabajo legislativo que sorprende, ¿vale? Lo quiero decir con franqueza. Pero yo creo que esta comisión ha hecho la pega que tiene que hacer, y se me olvidan otros proyectos que habríamos despachado. Es más, quiero decirles que en la reunión de presidentes de comisiones, cuando se nos pidió poner muchos proyectos en tabla fácil despacho para poder proveer a la sala de insumos para que la sala no se quedara sin discusión, todos reconocían que esta comisión había sido el sustento de la agenda legislativa de los últimos 8 meses. Ahora, el Parlamento tiene las facultades que tiene, y esta comisión trata los temas que trata. Dicho eso, yo les propongo lo siguiente. Tenemos como 3 o 4 proyectos en tabla, incluidos, que están ya como en la ruta de la hoja de ruta. Terminados aquellos, ponemos todos, que son varios, quiero decirle que son cerca de 9 proyectos sobre patrimonio en tabla, y comenzamos a discutir, y cuando llegue el gobierno presentará sus indicaciones. ¿Les parece? Bien. Diputada Santibáñez. Yo creo que, bueno, estando bien de acuerdo también con el diputado Bernales, y también creyendo en toda el profesionalismo y la capacidad, y también la carrera que tiene usted como político, creo que la agenda que usted marca es la que corresponde, no dudo de ninguna otra intención. Y también entiendo que, alguna vez lo comentó, la cantidad de proyectos que tienen que ver con el día de algo, ¿no? Y eso tampoco no podemos dejarlo de lado. Por ejemplo, la discusión de hoy, los dos días de son muy relevantes tanto para los artistas como para los pescadores, entonces efectivamente no podemos dejarlo a un lado, pero también creo que depende de esta comisión lo que pasa en los medios.
más allá de lo que yo llamo terrorismo comunicacional. Creo que somos también nosotros como unidad, más allá de las diferencias políticas, quienes podemos dar a luz de que efectivamente se está trabajando y se han levantado proyectos de manera urgente, y esta comisión ha tomado un ritmo que quizás, no sé yo, el trabajo anterior, y no, sin desmerecer a nadie, ha ido mucho más rápido que comisiones culturales compuestas por otros diputados, así que también depende de nosotros, y en eso yo estoy absolutamente dispuesta. Muchas gracias, presidente. Le vamos a pedir a la Secretaría, porque acabo de acordarme otro que ya está para ser ley de la República, que es el que establece una sanción por incumplimiento de lo dispuesto en la ley sobre derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de ejecución artística, más conocida como ley Larraín. O sea, yo estoy muy tranquilo con lo que hemos hecho, y creo que además lo hemos hecho a conciencia y de manera muy transversal, pero le vamos a pedir a la Secretaría que nos dé un informe sobre los proyectos despachados del 11 de marzo, y se la enviamos con cariño al director de la segunda, ¿les parece? Perfecto. Bien, muy bien, de acuerdo. Bien. Sí, varios, perdón. Sí, varios. Se me había olvidado que estábamos... Un regalito. Tranquilo. Presidente, quería saber si se podía invitar o convidar más adelante, no hay ningún apuro, al subsecretario de Deporte. ¿Por qué? Porque estuve revisando y estudiando, y la cantidad de recintos deportivos que hay en Chile, públicos, deben ser cerca de 10.000, más o menos. Incluso hasta las Fuerzas Armadas tienen la obligación de destinarlo a la función pública, cumpliendo ciertos requisitos. Entonces, me gustaría que él pudiese venir para acá, que nos explique o nos señale cuáles son los recintos o la cantidad que existen, porque perfectamente se podrían utilizar también por intermedio de la cultura. O sea, en el caso de Viña del Mar, en Gómez Carreño, está el polideportivo, hay un gimnasio y se dan películas. Y eso, como en Viña del Mar, como en todas las comunas del país, pueden existir recintos que son deportivos y que también pueden cumplir una doble función como cultural. Entonces, me gustaría invitarlo como para intercambiar opinión y a lo mejor hacer algún convenio para poder utilizar de mejor forma y más productivo los establecimientos deportivos para fines también culturales. Muy bien, ¿de acuerdo? Pero no hay apuro, ¿ah? Sí, lo podemos... Usted lo fija cuando lo estime pertinente. Diputado Labra. Quería decir, me acordé porque el Estadio Nacional tiene en su placa de fundación, dice, para la cultura y el deporte, o para el deporte y la cultura. Y hay cosas antiguas que es bueno considerarlas. Hay cosas antiguas que también es malo considerarlas, pero hay, entre las viejas cosas, hay cosas muy interesantes y muy bonitas. Entre las jóvenes también. Es una buena mezcla. Me parece muy bien. Estoy muy de acuerdo, diputada Marisela Santibáñez. Yo me sumo también a lo que expone el diputado Celis, pero yo no lo tomaría sin tanto apuro, fíjese. Porque en distritos como el mío, efectivamente hay un lucro con los espacios públicos. Se cobra efectivamente por canchas que de repente son de uso de toda la ciudadanía, y se cobra para celebraciones de distintos tipos. Así que sería abrir ese espacio, es muy, muy bueno. Así que me sumo a la petición del diputado. Bien, así se va a hacer. Yo quisiera plantear dos asuntos varios. Uno que están en conocimiento de todos. Nos llegó todo un correo electrónico de Alejandro Aguirre San Martín, que da cuenta que el 5 de julio expuso ante esta comisión en relación al tema de la destrucción y saqueo que sufren los sitios históricos referentes a la Guerra del Pacífico de 1879 y la Guerra Civil de 1891 en la primera región de Tarapacá, acompañada de la señora Ana Olivares, agrupación de Viejo Estandarte de Antofagasta, que fue la que nos presentó el proyecto para el Día Nacional de la Cantinera. Y lo que nos informa en ese correo es que no ha recibido ningún contacto ni respuesta por parte de las autoridades, y nos invita a que conozcamos, a que viajemos personalmente a la región. Bueno, todos vieron el correo, pero yo creo que, como dice, no he tenido respuesta de autoridades del gobierno y envié una carta al presidente de la República, yo creo que debiésemos oficiar al subsecretario de Bienes Nacionales para que nos informe, subsecretario de Bienes Nacionales, de Patrimonio... Oficiamos, reiteremos el oficio entonces, porque... ¿Sí? Reiteramos el oficio. Reiteremos el oficio a la ministra y al subsecretario. ¿Al Consejo de Monumentos? Al Consejo de Monumentos Nacionales, exactamente, a la ministra, al subsecretario y al Consejo de Monumentos Nacionales, y respondámosle que ese es el procedimiento que vamos a seguir a don Alejandro Aguirre, ¿les parece? Bien. Le dejo esto si lo quiere.
Luego, la jornada de patrimonio del Ministerio de las Culturas que se hizo la semana pasada, antes pasada, a la salida, una señora me entregó, en mi condición de presidente de la Comisión de Cultura, pero entiendo que era para todo, una carta abierta con un reclamo por el mal manejo del santuario del Niño Dios de las Palmas. Esto es la comuna de Olmué. Es una larga documentación que muestra fotos y efectivamente cambios importantes. Si les parece, oficiar enviando copias de estos antecedentes para conocer la opinión del subsecretario de Patrimonio y del Consejo de Monumentos Nacionales, si procediera, ¿les parece? Bien. Y le mandamos copia del oficio a la persona que me lo hizo llegar. Bien. Correspondía que viéramos en primer lugar en realidad el proyecto que regula el arte gráfico urbano, que está en segundo lugar de la tabla, pero si les parece, tenemos un invitado, el profesor Enrique Navarro Beltrán, que nos viene a comentar las reformas constitucionales, y lo escuchamos a él, luego pasamos a Graffiti y después seguimos con las reformas constitucionales. Profesor, muchas gracias por su concurrencia a esta comisión y le ofrezco la palabra. Tenemos un tiempo limitado, pero... Bien, agradezco la invitación a exponer sobre este proyecto y quisiera referirme a 5 o 6 aspectos que dicen en relación con los mismos, sin perjuicio de que con posterioridad pueda entregar una minuta más explicativa, pero estuve trabajando el fin de semana y tuve labores domésticas, así que les pido las disculpas, digamos, para no poder entregar la minuta ahora. Lo primero, respecto de aspectos de carácter formal, las 5 reformas constitucionales son referentes en general a las bases de la institucionalidad o al capítulo de derechos fundamentales y en consecuencia, de acuerdo a lo que establece el capítulo final de la Constitución, el quórum especial es de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Las bases de la institucionalidad, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en disímiles sentencias, son principios y valores esenciales que además iluminan la interpretación constitucional, y en ese sentido se ha insistido que todos los demás capítulos de alguna manera se vinculan con este primer capítulo de bases esenciales y fundamentales. Ahora, en cuanto al control constitucional, en general, la actual Constitución, a diferencia del texto reformado en 1970, incorporó el control de la reforma constitucional. La reforma constitucional, que ha conocido un par de casos, en general la doctrina está de acuerdo que yo puedo revisar el contenido en cuanto a su aspecto de carácter formal, o sea, a los trámites que se hayan cumplido y a los respectivos quórum. Sobre eso no hay ninguna duda. Existe sí cierta doctrina que ha señalado que puede analizarse algunos otros aspectos. Hay una profesora italiana que estuvo hace un par de semanas en Chile, que escribió una estupenda tesis sobre el control judicial de las reformas constitucionales en Europa, analiza la situación de Alemania, Italia, España e incluso Chile. Es un excelente texto. Pero claro, en Alemania, por ejemplo, hay cláusulas pétreas, digamos, el artículo 1, la dignidad de la persona, la reforma en relación al régimen democrático, digamos, son claramente inmodificables, y lo mismo el caso italiano, y en Chile los casos que se han presentado ante el Tribunal Constitucional esencialmente son de procedimientos o de forma. Respecto de los textos a analizar, en primer lugar, se reconoce a los pueblos originarios y el carácter multicultural de la nación chilena. Se hace referencia detalladamente, ¿no es cierto?, a los aspectos esenciales que contienen los pactos internacionales, incluso la cuestión indígena en Chile desde el siglo XIX en adelante, y el contenido esencial que tiene el proyecto, que en definitiva valora la multiculturalidad que configura, dice, la esencia, la raíz de la nación chilena, y reconoce en esta diversidad la existencia de pueblos originarios que individualiza, como el mapuche, aymara, rapanui, pascuense, las comunidades atacameñas, quechua, collas, dieguitas en el norte, y las comunidades de Cabascar o Alacalufes y Yamaná o Yagán en los canales australes. El Estado dice debe respetar y preservar el acervo cultural de las mismas comunidades, su cosmovisión o costumbre ancestral, y garantizar sus derechos territoriales, entregando una ley de quórum calificado al establecer su estatuto. Sobre esto hay que tener presente que efectivamente en nuestro país ha habido una amplísima legislación. Hay una obra que recopila todo lo publicado entre 1813 y el 2006, que son innumerables leyes que han regulado el estatuto, pero que sin duda comenzaron a tener un rol esencial a partir de la ley 17.729 del año 1979,
1972, cuando se estableció la definición de pueblos y tierras indígenas. Después, a partir del año 90, como consecuencia de los acuerdos llamados de Nueva Imperial, que lideró el expresidente Patricio Aylwin, ha habido una serie de normativas, por ejemplo, la legislación indígena, la legislación sobre el borde costero, legislación antidiscriminación y la propia Ley General de Educación. Si nosotros revisamos las constituciones chilenas, obviamente ninguna ha tenido alguna alusión al tema indígena. Curiosamente, solo la Constitución del 22 de O'Higgins hace referencia al rol del Congreso de cuidar la civilización de los indios en el territorio, es decir, el artículo 47, que obviamente corresponde a una visión propia del siglo XIX. Si nosotros analizamos, y hay un desarrollo en la minuta que después voy a acompañar, más de una decena de proyectos de reforma que han tratado de incorporar la protección a pueblos originarios y la referencia particularmente que se generó en la reforma del 2005, cuando no hubo al final consenso en incorporarlo dentro de un principio base esencial del mismo. También se sabe que el 2017 fue objeto dentro de un proceso participativo constituyente indígena, porque así lo exigen los convenios internacionales. Si revisamos el derecho comparado, yo tuve oportunidad de analizar especialmente estos en Hispanoamérica, donde hay una referencia. Por ejemplo, la multiculturalidad está incluida en las constituciones de México, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Colombia y Perú. Se consagra el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución de Argentina, modificada en el 94, en Bolivia, Brasil, Guatemala, México, también modificada en los 90, Nicaragua, Paraguay y Perú. Otras cartas fundamentales han consagrado la protección estatal de pueblos indígenas y también la promoción y desarrollo de los mismos, que se singularizan. ¿Qué alcance puede tener este reconocimiento esencial dentro de las bases? En primer lugar, la existencia de derechos de carácter colectivo que deben ser tutelados por parte del legislador y por parte de la administración, el reconocimiento a una interculturalidad y también a diversos enfoques que podrían desarrollarse en relación a la nación chilena. Y allí, en el derecho comparado, por lo menos, hay una serie de consecuencias. Por ejemplo, lo referente a la libre determinación, el derecho a propias instituciones. Hay países en los cuales se les reconoce mecanismos atenuantes o mecanismos jurisdiccionales, digamos, vinculados a la costumbre, el derecho a la participación, con algunas cuotas también, derechos al reconocimiento consuetudinario indígena. Hay fallos en los años 40 donde ya reconocen ciertos elementos propios de la costumbre indígena, y por último, derecho a las tierras, territorio y recursos. El segundo proyecto se refiere a se consagra el respeto por la lengua castellana y los idiomas de los pueblos originarios de Chile. Hay referencia en las consideraciones a la importancia que tiene la materia lingüística, a pesar del fenómeno de la globalización, los particularismos, como llama un autor francés, y la circunstancia que también Chile aspira a ser un país bilingüe. Como consecuencia de eso, se propone que tanto el idioma castellano-español como aquellas lenguas indígenas propias de los pueblos originarios que habitan el territorio de Chile constituyen parte del patrimonio inmaterial de nuestra nación, y es deber del Estado promover el respeto y la preservación de estos idiomas en tanto expresión de la tradición chilena. Si revisamos también el derecho comparado, encontramos protección a los derechos lingüísticos, por ejemplo, en la Constitución, que son esencialmente los años 90, por ejemplo, la colombiana, la ecuatoriana, más reciente la nicaragüense y la de Perú del año 1993. A su vez, los pactos internacionales contienen normas. Por ejemplo, el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo establece toda una normativa sobre derechos lingüísticos sobre la base de 3 elementos. Por ejemplo, la obligación de enseñar a los niños indígenas a leer y escribir en su lengua materna, asegurar el manejo de la lengua oficial del país y adoptar medidas para la preservación de las lenguas indígenas. Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hace alusión también a los derechos lingüísticos para las minorías y, por último, como se analizará más adelante, el Convenio 169. Si revisamos a su vez la legislación nacional, por de pronto la ley 19.253 de desarrollo indígena alude presidencialmente a la circunstancia de que la nación chilena está constituida precisamente por raíces indígenas asociadas a la cultura, familia y comunidad, adoptando medidas adecuadas para tal fin, y se reconoce el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales, y a su vez en el artículo 28 reconoce explícitamente derechos asociados al reconocimiento, respeto y protección de la lengua vernácula u originaria. El artículo también 32 de la ley establece que en las áreas de alta densidad indígena, la CONADI, en coordinación con organismos públicos, debe adoptar medidas también para una educación de carácter bilingüe.
Por su parte, la Ley General de Educación establece que el sistema educativo chileno se constituye sobre la base de derechos garantizados en la Constitución, así como también por los tratados internacionales, y entre los diversos principios que la inspiran, precisamente en su artículo 3, se alude a la interculturalidad, entendida como el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. La Ley General de Educación menciona, por tanto, la educación intercultural bilingüe como un sector curricular dirigido a los educandos con el objetivo precisamente de transmitir y enseñar la lengua, cosmovisión e historia de su pueblo de origen, como lo establecen los artículos 23 y siguientes. En tercer lugar, respecto al reconocimiento del patrimonio histórico-cultural, aquí incluyo dos proyectos. Uno que modifica el artículo 19, número 25 de la Constitución Política con el objeto de establecer como deber del Estado la protección del patrimonio natural y cultural. Se define el patrimonio cultural intangible como el conjunto de rasgos distintivos espirituales e intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad, la que incluye a los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Y se establece una modificación dentro del artículo 19, número 25, que se refiere a la propiedad industrial e intelectual como un deber primordial del Estado proteger y resguardar el patrimonio cultural y natural de la nación. A su vez, un segundo proyecto, el Boletín 10.093, hace alusión a una reforma constitucional sobre patrimonio histórico-cultural en términos tales de que dentro del artículo 19, número 24, que se refiere al derecho de propiedad, y específicamente dentro de la función social de la propiedad, que es una limitación al derecho, se incluya la frase histórico-cultural de nuestro país como una limitación y a su vez se incorpore dentro de los valores básicos de la tradición chilena que están en el artículo 22 de la Constitución, la referencia al patrimonio histórico-cultural. Efectivamente, si revisamos la Constitución, y así lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en los últimos 25 años, hay diversas disposiciones que se refieren a esta materia. El artículo 19, número 10, en relación al derecho a la educación, alude a la circunstancia que le corresponde al Estado fomentar el desarrollo de educación en sus diversos niveles, estimular la investigación, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Y como consecuencia de eso se han dictado normas legales y reglamentarias. A su vez, el artículo 19, número 8, dentro del derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y en vinculación con el artículo 19, número 24, establece la idea de protección al patrimonio ambiental como la limitación que permite establecer restricciones al derecho de propiedad. Y ha sido reconocido en diversas sentencias en el ámbito patrimonial y de propiedad, precisamente vinculada a su vez con el concepto amplio que establece protección de medio ambiente, la Ley 19.300 de medio ambiente. Y por último, el artículo 19, número 25, que establece la libertad de creación, del derecho de propiedad intelectual e industrial, está redactado también, ha señalado el Tribunal Constitucional, poniendo un énfasis amplio en esta materia e incluyendo la protección de todo tipo de propiedad. Esta normativa está en vinculación con las convenciones internacionales, por ejemplo, sobre protección del patrimonio mundial, cultural y natural, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Internacional, leyes internas como la Ley de Monumento Nacional, la Ley General de Urbanismo y Construcción, el DFL que establece la DIUAM, la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo Indígena, la Ley que crea el borde costero, la Ley de Sistema Institucional, etcétera. Y por último, el proyecto que establece el dominio del Estado sobre recursos genéticos y derivados en relación a animales y vegetales. Aquí también se alude a una reforma en la cual se sustenta un conjunto de elementos propios de la tradición de un país, señalando que dentro del patrimonio genético propio de nuestra nación, y que es común a todos los chilenos y que se encuentra radicado en sus especies vegetales y animales, además del genoma de sus habitantes, y no pueden ni deben ser patentados ante terceros estados y menos por transnacionales, y cualquier tipo de aprovechamiento que realice esta riqueza genética nacional, de ser en el marco dado en la Convención sobre Diversidad Biológica. Así lo han hecho países como Brasil, se dice Costa Rica, Filipinas, India, Perú, entre otros. La normativa entonces tiene por objeto prevenir el uso ilegal de recursos genéticos y conocimientos ancestrales de nuestros pueblos originarios, estableciendo el principio de que las propiedades bioquímicas y genéticas de los recursos biológicos silvestres o domesticados, el conocimiento asociado al mismo, son públicos, por lo que corresponde al Estado autorizar la exploración, la investigación, la bioprospección, el uso y aprovechamiento de los mismos. Como consecuencia de ello, se modifica el artículo 19, número 24, que regula el derecho de propiedad, y después de aludir al derecho de propiedad sobre las aguas, se incorporan
inciso estableciendo que el Estado de Chile tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible, que es similar a la denominación del derecho de materia minera, de los recursos genéticos, de sus propiedades bioquímicas y de sus derivados en relación a animales y vegetales de carácter endémico que se encuentran en su territorio, y entrega una ley regular, orgánica, constitucional, regular el acceso a estos recursos. Por último, se establece que el Estado reconoce y ampara el derecho de sus comunidades indígenas sobre sus conocimientos y prácticas ancestrales asociados a recursos genéticos. Esto también tiene alusión a normas internacionales y, dado la brevedad del tiempo y para ir cerrando algunos aspectos, hago alusión a un fallo del Tribunal Constitucional, que por lo demás yo lo suscribí cuando era miembro del mismo, en el cual se hace presente con motivo del convenio de UPOF, ¿no es cierto?, de obtentores vegetales, que tanto la normativa jurídica en vigor, dice, permite asegurar que no son apropiables por la vía señalada las variedades vegetales originarias y tradicionales que son propios de la biodiversidad chilena, de modo que estas y las otras muchas variedades introducidas en el país y que se encuentran liberadas pueden ser usadas y sembradas por pequeños agricultores y productores indígenas sin ninguna restricción. Igualmente, este fallo hace alusión a lo que se llama el privilegio del agricultor, esto es sobre asociado, digamos, a semillas adquiridas por accesión y su protección constitucional. Considerando, se dice que el agricultor que ha adquirido semillas protegidas puede a su vez utilizarlas como material de reproducción en su propia explotación, con parte del producto de la cosecha obtenida, esto es con granos producidos por él a partir de aquellas semillas protegidas del obtentor. En otras palabras, al agricultor le está permitido comercializar el producto de su cosecha a terceros para fines de usos o consumo final, tanto como resembrar en la forma descrita. Por último, señor presidente, y para cerrar, como hay una referencia en general a la normativa sobre el convenio 169, quiero hacer alusión a 7 aspectos, solamente enunciarlos, que han sido desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional sobre el mismo. Lo primero, que el convenio 169 es una norma de carácter autoejecutable, por tanto no requiere una normativa que la ponga en movimiento. Lo ha dicho en diversas sentencias tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema. Lo que debe conciliarse, dice, con la modalidad abierta con que están redactadas en general las normas de los tratados internacionales, lo que obviamente posibilita diversas interpretaciones, pero obliga a realizar consultas a los pueblos mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas. En segundo lugar, que el tratado debe ejecutarse de buena fe, tal como lo establece el artículo 6 del mismo. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, sin perjuicio de lo que establece el artículo 34, que la naturaleza y el alcance de las mismas debe efectuarse con flexibilidad teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país. El Tribunal Constitucional ha dicho que para la aplicación de estas disposiciones debe tenerse en cuenta las condiciones del país, sin perjuicio de lo cual para el cumplimiento de las mismas debe considerar además la naturaleza y el carácter flexible que tiene esta normativa. En tercer lugar, se ha dicho que es una norma, la del Convenio 69, que supone recabar la opinión de los pueblos originarios, sin que ello importe un desconocimiento de lo que establece el artículo 5 en relación al ejercicio de la soberanía. Ha dicho el Tribunal Constitucional que se trata de un mecanismo de participación que le asegura el ejercicio del derecho esencial que la Constitución consagra a todos los integrantes de la comunidad nacional, como es intervenir en igualdad de condiciones, y viene a concretar el derecho fundamental de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad a participar con igualdad de las mismas. En cuarto lugar, se ha dicho que este convenio tiene por finalidad arribar, lo ha dicho la Corte Suprema, a un acuerdo acerca de las medidas propuestas, pero jamás dicha forma de participación podría constituirse en una consulta popular vinculante ni afectar las atribuciones privativas que la Carta Fundamental otorga, por ejemplo, al Congreso Nacional. Se alude a su vez en diversas sentencias a los mecanismos que establece la normativa y la legislación interna y en definitiva que el convenio 169 sobre pueblos indígenas viene a concretar el derecho de todos y cada uno a participar con igualdad de condiciones. En quinto lugar, se ha dicho que no se trata de un mecanismo vinculante. Ha dicho la Corte Suprema lo siguiente: dice, los tribunales de justicia exigen para la consulta 3 elementos. Uno, que las medidas legislativas o administrativas sean susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, lo que acontece cuando esté involucrado el elemento territorial, esto es territorio indígena, áreas de desarrollo indígena, recursos naturales, etcétera, o se afecte grupos humanos, entre otras causales. En segundo lugar, que la consulta se realice a través de instituciones representativas de los pueblos indígenas, como son sus autoridades.
no siendo posible realizar la consulta parcialmente solo a determinados grupos. Y en tercer lugar, que la consulta se realice mediante procedimientos apropiados, vale decir, de buena fe, adecuación a las circunstancias y la finalidad de llegar a un acuerdo respecto de las medidas propuestas. Según lo dispuesto entonces en el convenio 169, se trata de un derecho para que los pueblos puedan participar de manera libre, informada, previa y que se cumpla, por tanto, la normativa que establece. En penúltimo lugar, esta normativa, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y es un hecho y es importante destacarlo aquí en el Congreso, obliga también a modificar la ley orgánica del Congreso Nacional y que exige precisar cómo debe efectuarse las consultas dentro del proceso de aprobación de las leyes. Y eso es un tema que está pendiente y se ha reiterado en diversos fallos desde el último, el 2523, por ejemplo, del año 2013, y en fallos anteriores, incluso el mismo del convenio 169, que se hizo referencia cuando se aprobó en su momento a adecuar la legislación y la normativa interna. En suma, esta norma, se ha señalado, debe también vincularse con los preceptos constitucionales. Ha dicho el Tribunal Constitucional, por ejemplo, y la Corte Suprema, que los pueblos indígenas, al igual que sus connacionales, quedan sometidos al ordenamiento constitucional vigente y demuestran asimismo que no están dotados de potestades públicas propias, o sea, un entendimiento como autonomía. Los derechos de los pueblos indígenas de participación y de ser consultados en las materias que les conciernen no configuran, dice la Corte Suprema, un estatuto de poderes o potestades públicas. Implica, en definitiva, la ejecución de una normativa de participación en concordancia con lo que establecen las normas constitucionales. Por último, se ha señalado que las personas que integran estos pueblos quedan sometidos, en definitiva, al orden constitucional sin perjuicio de la absoluta aplicación de la normativa interna. Como consecuencia de eso, en definitiva, señor presidente, en primer lugar, por tanto, las reformas constitucionales dicen relación, las 5 planteadas, con disposiciones que apuntan al artículo primero, al capítulo primero y al capítulo tercero, y por tanto requerirían 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. En segundo lugar, el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios ha tenido una larga evolución, particularmente del retorno a la democracia en Chile a partir de 1990, habiéndose presentado innumerables proyectos de reforma constitucional y legal. En tercer lugar, lo que va a analizarse detenidamente es el alcance que debe efectuarse a la normativa, porque eso obliga a dictar leyes y a su vez potestad reglamentaria, y que importaría eventualmente la consagración de una serie de derechos, particularmente la participación política, cuotas, el reconocimiento de un derecho consuetudinario indígena, etcétera. En cuarto lugar, el reconocimiento de las lenguas ancestrales también se encuentra en concordancia con lo señalado en diversas convenciones, en pactos internacionales y en el derecho constitucional comparado, particularmente el latinoamericano. En quinto lugar, el reconocimiento del patrimonio histórico y cultural se vincula con diversos derechos constitucionales, como ya lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, el derecho a la educación, la propiedad intelectual, industrial, el derecho a propiedad y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. A su vez, la propiedad estatal sobre recursos genéticos debe vincularse también con el reconocimiento de la propiedad ancestral, que el Tribunal Constitucional ya ha validado en la aludida sentencia del convenio 169, del convenio UPOF. Y por último, el convenio 169 reconoce el derecho a la consulta a los pueblos originarios al adoptarse una serie de medidas administrativas y legislativas, lo que supone el ejercicio de atribuciones que afectan la soberanía popular sin perjuicio de la necesidad de adecuar determinadas normativas internas, tal como ocurre con la ley orgánica del Congreso Nacional, como lo ha exhortado el Tribunal Constitucional. Agradezco la invitación, señor presidente, y por supuesto quedo disponible para las dudas o preguntas que hayan sobre la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy ilustrativa su exposición. Ofrezco la palabra para consultas. Diputado Celis. Sí. Por su intermedio, presidente, usted, profesor, habló de un concepto que se refería, si bien no recuerdo, al concepto de patrimonio cultural. La duda mía es si ese concepto es muy amplio, si debiera acotarse o definirse en la Constitución, porque el temor mío es que se pueda arriesgar algún tipo de limitación al dominio o a la propiedad. Entonces quería conocer su opinión respecto a ese tema en particular, por favor. Gracias. ¿Más consultas? Diputada Labra.
Sí, por su intermedio, señor presidente, quisiera preguntarle a don Enrique, agradeciéndole su presentación. Aparece un concepto que se llama la buena fe, que a mí me gustaría que me lo pudiera precisar, porque buena fe es un concepto súper amplio y puede generar un montón de problemas al momento de interpretarlo. Entonces me parece que debiéramos, bueno, que me conteste el mejor. Muchas Muy gracias. bien. Profesor. Diputado Marcelo. Muy breve, profesor. Muchas gracias. Si puede dar una definición o explicación muy gráfica para diferenciar lenguaje, lengua y habla. Porque muchas veces se confunde en lo urbano, en lo social, lenguaje y lengua. Muchas gracias. Antes de... ¿Sí? He escuchado en otras presentaciones es que hay un problema con citar a los pueblos, citarlos con nombre. Sí. Enumerarlos. Enumerarlos. Sí. Lo que puede generar una dificultad para los otros pueblos que vayamos descubriendo, otras formas que vayamos descubriendo. Quisiera que me pudiera precisar ese tipo de mención que se puede hacer en el asunto constitucional, porque, por ejemplo, a mí me interesa aplicar alguna legislación sobre drogas que están legalizadas y otras por legalizar. Si ese concepto se puede incorporar al trámite constitucional. Muchas gracias. Bien, yo le agrego una. Nosotros decimos tratarlas en conjunto, pero yo creo que aquí hay dos órdenes de materia. Quisiera verificar si usted está de acuerdo con aquello. Las que tienen vinculación directamente con los pueblos originarios, su reconocimiento constitucional, el respeto de los pueblos originarios, en fin. Y otra que está más vinculada a la dimensión más propiamente patrimonial, tanto material como inmaterial, que tiene que ver con otro, que también, si uno mira la experiencia comparada, más allá incluso de los pueblos de los países latinoamericanos, existe. O sea, la mayoría de las constituciones tiene algún reconocimiento explícito de la Carta Fundamental a la dimensión patrimonial. Y de hecho se han ido modificando para incorporar la dimensión inmaterial del patrimonio. Entonces, si usted también percibe que está esa división o todo esto es una sola trama. Profesor, le ofrezco la palabra. Sí. Gracias, profesor. Gracias, presidente. Sí, es que, ¿sabes qué? Hago una reflexión. Yo encuentro que es tan interesante el tema y siempre estamos, obviamente, muy apretados de tiempo. Entonces, como dejar flotando de repente alguna inquietud para tener un encuentro o un seminario que pudiera ser respecto a este tema, que pudiéramos estar tranquilos, que pudiéramos hacer hartas preguntas, que no estar apremiados por ese tiempo que siempre es tan valioso, pero que siempre nos pilla, que a lo mejor pudiera... Le dejo como la inquietud, la motivación. Yo recojo el guante si usted se motiva como para organizar algún encuentro que sea... digamos, relacionado directamente con este tema. Eso, muchas gracias. Gracias. Ningún otro invitado a opinar sobre este proyecto había recibido esta invitación, así que parece que despertó interés su presentación. Profesor. Muchas gracias. A ver, en relación a las preguntas, efectivamente el concepto patrimonio cultural es bastante amplio. La jurisprudencia lo ha desarrollado en un sentido amplio porque el concepto patrimonio obviamente es todo aquello que tiene una valorización, y el concepto cultura también se ha entendido en un sentido amplio. Por tanto, llegado el momento en su precisión, al vincularse a la función social, que es la que permite establecer limitaciones, va a ser la ley la que va a autorizar y después va a materializar un acto administrativo, puede por supuesto prestarse para duda y eventualmente su judicialización. Aunque en algunos casos se ha discutido el rol de los jueces, sabemos que los jueces en eso hoy día no se quedan con una tesis, digamos, restrictiva, sino van a buscar la determinación del alcance de la misma y por tanto puede prestarse ese concepto, como todos estos conceptos abiertos, para una interpretación muy laxa, efectivamente. En segundo lugar, respecto a la buena fe, bueno, sobre la buena fe se han escrito bibliotecas completas, digamos, sobre la buena fe, digamos. ¿Qué es la buena fe, digamos, y qué es la mala fe, precisamente? En el ámbito de la profesión, ustedes comprenden, donde la buena fe es una regla general, se supone,
en el ámbito civil, por ejemplo, los tratados internacionales esencialmente como este se ejecutan de buena fe. Y ese es un principio, por ejemplo, que Chile lo desarrolló especialmente en los últimos años en el caso de La Haya. Y todo un desarrollo sobre cómo tiene que ejecutarse ese acto. ¿En qué sentido? De que yo realice todo aquello conveniente para poner en movimiento la normativa. Por ejemplo, dentro de lo que está pendiente, en mi opinión, es en que la ley orgánica del Congreso se incorpore un mecanismo específico para precisar cómo debe escucharse a los pueblos originarios dentro de la tramitación de una ley, de modo que no se haga después presente en nuevas acciones de que hay una omisión por parte del legislador todavía chileno. Y esto desde el 2009 por lo menos en adelante, o sea, es algo de los últimos 10 años. Entonces, la buena fe es ejecutar todo aquello que suponen que las partes, supongamos en este caso el Estado de Chile, el órgano legislativo, administrativo y judicial, ponga adecuadamente en movimiento la normativa y no busque mecanismos para no ejecutarlo de manera mañosa o fraudulenta. En tercer lugar, sí, el concepto lengua la lengua es mucho más amplia, ¿no es cierto? Que el concepto el habla está más circunscrita. Hay países donde han tenido todo un debate, ¿no es cierto?, en el reconocimiento de una lengua oficial o de las hablas, porque depende también del desarrollo que tiene desde el punto de vista de la riqueza del mismo. Entonces, efectivamente, la lengua es un concepto mucho más amplio, sabe la lengua española, supongamos la lengua castellana, no quiero tener problemas con los distintos pueblos, digamos, autonómicos españoles, digamos, pero ese es un tema que se ha debatido, por ejemplo, en relación a Cataluña, al País Vasco, cada una de las leyes. En cambio, el habla a veces está asociado a un conjunto de situaciones más de uso cotidiano, y ahí, por tanto, es más específica. Cierro y después cierro con la pregunta. Efectivamente, como dice el señor presidente, yo observo que hay una diferencia. El reconocimiento de pueblos originarios como una idea matriz general fue de alguna manera conversado, analizado en la reforma del 2005. Fue, de hecho, incluso en un momento se pensó que se iba a incorporar la reforma y no hubo acuerdo, porque el gran punto es, una vez que yo reconozco esto, que es indubitado, cómo lo ejecuto legislativa y administrativamente. Esa es la esencia y probablemente sobre la base de eso es el debate. Ese es un tema. En cambio, el patrimonio, los aspectos patrimoniales inmateriales, efectivamente me parece que son de otra órbita y que están asociados especialmente con lo que son limitaciones a la propiedad, restricciones a la propiedad o incluso la posibilidad de que se asocie al derecho de un medio ambiente libre de contaminación, porque el concepto medio ambiente hoy día es muy amplio, a pesar de que la ley de base de la administración no es una norma interpretativa constitucional, pero la jurisprudencia la ha seguido, es todo lo que está alrededor, digamos. Entonces es muy amplio ese concepto efectivamente y por tanto uno podría diferenciar esas dos vías. Pero efectivamente el punto es cómo yo pongo en movimiento esa normativa y qué obligaciones tengo desde el punto legislativo, administrativo y judicial. Tomando lo que ha señalado la diputada, yo ofrezco, digamos, en mi calidad de director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, la posibilidad de que se haga un seminario sobre este tema o se haga un coloquio, digamos, con los distintos profesores. Este es un tema que efectivamente es muy complejo. El convenio 169, su alcance, ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial en los últimos años. Al primero fue muy tenue y después ha sido muy amplio. Si uno revisa la jurisprudencia de la Corte Suprema, de la Sala Constitucional de los últimos años, muchos proyectos han sido cuestionados precisamente por el incumplimiento del deber de consulta. Entonces hay ahí un tema de aplicación directa de los tratados internacionales que se ha exigido por la propia Corte. Y por tanto, creo que siempre puede ser una buena oportunidad para debatir con profundidad. Y entonces ofrezco absolutamente esa posibilidad y con el mayor agrado podemos hacerlo en la Universidad de Chile. ¿Perdón? Muchísimas gracias, profesor. Diputado Labra. Me quedó pendiente el asunto de si nombrar los pueblos limita o no. Hay un problema, porque al enumerarlo se va a entender que solo la protección dice relación con aquello y por tanto no va a poder comprender a otro tipo de pueblos originarios. Y además el alcance que yo quiero hacer en materia constitucional y en general en materia de interpretación siempre ha habido dos ámbitos. Los que interpretan asociados un poco al origen de la norma y los que entienden que la norma va evolucionando, digamos, la interpretación originalista versus la evolucionista. Y efectivamente puede que alguien, desde el punto de vista del tenor literal, diga solo cabe esa protección y no lo pueda entender más allá. Entonces tiene un inconveniente, eventualmente, en mi opinión, porque puede ser taxativo y limitativo solo a ellos. ¿Y se puede dejar abierto? Y se podría decir cualquiera otro, exactamente, o entre otros. Gracias, profesor. Diputado Alarcón.
no está muy clara mi pregunta, pero tiene relación con que la semilla, si se hace una pequeña alteración, se pueden apropiar. Tal cual están, no. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el tema de las semillas transgénicas? ¿Eso está estudiado? Eso nomás, gracias. Profesor. Sí, no, el Tribunal Constitucional, como yo les comentaba, en el convenio, en el fallo que se cuestionó el 2012, el convenio UPOV, digamos, de obtentores vegetales, se analizó este tema, pero no el tema de los extranjeros, sino el tema de algún tipo de semillas, digamos, asociadas a ancestros, digamos, y patrimonial. El otro es un tema que todavía está pendiente de desarrollar, por lo menos legislativamente y jurisprudencialmente. Exactamente, sí. Bien. Muchas gracias, profesor. Le vamos a cobrar la palabra sobre el seminario. Vamos a pasar ahora, yo le voy a pedir a la biblioteca que nos aguante un cachito. Vamos a pasar ahora al proyecto de grafiti para poder despacharlo. Y queda abierta la etapa de indicaciones a estas reformas constitucionales por si algún diputado o diputada quiere, hasta que lo pongamos en tabla, creo que va a ser la sesión subsiguiente. Le quiero agradecer especialmente por su exposición, que creo que efectivamente ha sido muy... Y claridad ha sido muy relevante para esta comisión donde la mayoría no son abogados. Entonces, muchas gracias, profesor. Y aunque somos abogados. Pero no me acuerdo. Bien. Salud. Bien. Vamos a pasar a, antes de escuchar a la biblioteca, profesor. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a despachar el proyecto sobre grafiti. Y el primer punto que teníamos que resolver, y es que el proyecto sigue manteniendo, no, pero viene, sigue manteniendo el título original a pesar de que lo habíamos cambiado a Fomento. Lo que llegó a la sala no tiene el mismo título que el que tenemos nosotros acá. Pero no es porque lo haya mantenido en la sala, es porque es lo cambian una vez que se vaya definitivamente al Senado. Ah, pero voy a volver a perfecto. insistir en el informe de todas maneras. Claro, va a ser relevante porque fueron unos temas que generó... Lo que pasa es que está votado en general nomás en la sala, después en particular van modificación por modificación. Perfecto, estupendo. Pero lo importante es que el diputado informante haga énfasis porque este fue un tema que se señaló, exacto. Vamos entonces a las indicaciones, derechamente. Le voy a dar la palabra a la... Sí, por favor. Hable que usted. ¿Se acuerda, presidente, que cuando hablamos de este tema yo pedí un oficio respecto de lo que había pasado luego de que habíamos hecho la votación esta sobre lo acontecido en Ñuble? No nos ha llegado respuesta. No ha llegado respuesta, por lo tanto yo voy a mantener mi posición, ya, diputado, porque yo tenía una intención de omitirme por avanzar, porque para que no digan que estamos obstruyendo el avanzar, sobre todo por respeto al diputado Luciano Cruzcoque, pero básicamente cuando no ha llegado esa respuesta que para mí es relevante respecto de mi posición en la votación anterior, la voy a seguir manteniendo. Muchas gracias, presidente. Muy legítimo. Bien. Bien. Vamos entonces a la indicación. El comparado, no, es que yo tengo uno que me mandaron con unos aportes, pero aquí tengo el comparado. Hay un comparado que en la hoja primero dice indicaciones de la diputada Castillo y del diputado Brito. Con ese vamos a votar. Perfecto. ¿Lo tienen todos? Sí. Bien. Vamos a dar lectura a la primera. Ya. La primera indicación es al artículo 1 de la diputada Castillo y del diputado Brito para intercalar en la letra B entre las palabras urbano y el punto aparte la siguiente frase, así como respecto de los mecanismos de selección de dichos espacios. Entonces quedaría, ¿quieres que la lea cómo ¿Ya? quedaría? Para aclarar. Dice, todas las actuaciones voy a empezar a leer del cabezado, pero no voy a solo la letra B. Todas las actuaciones que se realicen con motivo de la aplicación de esta ley deberán tener en consideración los siguientes principios orientadores. B.
promoción de una participación activa y vinculante de la sociedad civil en la toma de decisiones respecto de los espacios a ser intervenidos para el desarrollo del arte gráfico urbano, así como respecto de los mecanismos de selección de dichos espacios. Yo, por un asunto de no redundancia, cambiaría uno de los dos respecto, dice 2 veces respecto, pero salvo eso, me parece bien. Bien, en votación la indicación. Diputado Alarcón. Apruebo. Diputado Altolu, diputado Bernales. Diputado Calisto, diputado Celis, diputado Cruzcoque. Diputado Fuensalida. Diputado Labra. Diputada Marzán. A favor. Diputado Rey. Diputada Santibáñez. Por lo mencionado, en contra. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. 9 por la afirmativa, 1 en contra. Bien, aprobada la indicación. Siguiente indicación. La siguiente indicación es de la diputada Mix y es al epígrafe del título 2 para reemplazarlo por el siguiente. Título 2, de la promoción del arte gráfico urbano. No, es que nos explicaba la secretaria que el título se cambia cuando sea el Senado, pero en el informe en la sala hay que volver a insistir de que se le cambió. Está consignado en el primer informe, en todo caso. Pero hay que insistirlo Hay que mucho. insistir. Porque, Como queda anotado en el proyecto, se ve sí, Lo que pasa es que cuando va, sí, pero que así queda ahora, pero cuando va al Senado lo cambia. ahí cambia, sí. Porque ahora está solo votado en general. Entonces después se vota modificación por modificación. Bien. En votación entonces la indicación de la diputada Mix para reemplazar el título 2, tal como ha sido leído por la secretaria. Diputado Alarcón. A favor. Diputado Altolu, diputado Bernales. Diputado Calisto, diputado Celis, diputado Cruzcoque. Diputado Fuensalida. Diputado Labra. Diputada Marzán. Diputado Rey. Diputada Santibáñez. Diputado Trisotti. Me abstengo, no, por un tema de técnica legislativa. No es que esté en contra de lo que plantea, sino que me sustituye la obligación de los municipios de poder dictar las ordenanzas. Por eso mi votación en abstención. Porque, No. El título. Ah, perdón. Solo el título. Ah, solo el título. Ah, ya, entonces a favor. Sí, perdón. Entonces, no, Diputado Celis. A favor. Diputado Díaz. A favor. 10 a favor, 1 en contra. Aprobada la indicación. Siguiente indicación. Al artículo 4 de la misma señora diputada para sustituirlo por el siguiente. Artículo 4. Es deber del Estado fomentar y promover la creación del arte gráfico urbano como expresiones de las artes visuales con pleno respeto a los derechos consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Bien. Ofrezco la palabra sobre esta indicación porque entiendo que hay más de una opinión. Diputado Cruzcoque. Sí, creo que lamentablemente ya aquí empieza a cambiar un poco el sentido de cómo se ejecutaban en adelante los procedimientos para llevar adelante precisamente lo que la ley establece. Por tanto, más allá de que eventualmente podría agregarse las expresiones con pleno respeto a los derechos consagrados en la Constitución Política de la República, que se entiende naturalmente incorporado en cualquier ley, no puede haber una ley contraria a la Constitución de la República, ¿verdad? O a los tratados internacionales ratificados por Chile, que también son tratados que están ratificados internacionalmente por Chile, por tanto mal podrían incumplirse. A mí me parece que es redundante señalarlo en este artículo sustitutivo y por lo demás no guarda mucha relación con el artículo 4 que pretende reemplazar. Entonces me parece que no tiene mucho
redunda en algo que es natural, que es que cumpla naturalmente la ley con la Constitución de la República y con los tratados vigentes, y por otra parte no tiene nada que ver con el procedimiento para la ejecución y exhibición de murales, más allá de que lo que cambió el título me parece que es adecuado, no molesta respecto de la indicación anterior. Sin embargo, esto me parece que está un poco fuera del proyecto, o redundante al menos. Gracias, presidente. Bien. ¿Alguna otra opinión al respecto? Diputado Ponsalía. Sí, señalar que el espíritu del artículo 4 era justamente que la municipalidad tuviera una herramienta para ordenar, si eso es la ordenanza. La ordenanza es justamente establecer un orden, que es lo que lo que demandan los vecinos muchas veces al alcalde, ¿sí? Y los alcaldes tienen que tener una herramienta para hacerlo. Aquí este artículo les da una herramienta para hacerlo, y eliminarlo y reemplazarlo por un artículo que la verdad que no dice nada, porque aparte de ser redundante y citar cosas que son como lógicas de cualquier norma jurídica que se aprueba, que tiene que cumplir con la Constitución y los tratados internacionales que ratificados por Chile, porque son parte integrante de la ley también, y no aportan nada, sino que es bastante vago en no señalar absolutamente nada. Bien. Yo quisiera pedirle, si hay acuerdo unánime en la sala, volver atrás un momento al artículo anterior antes de ver este, porque me llegó la opinión del grupo Pro Defensa del Grafiti y Muralismo, que lo que plantea es que esta ley no tiene ningún sentido y no debiésemos aprobarla, o en su defecto acoger alguna de las indicaciones que hacen, las propuestas que hacen, y algunas de ellas creo que tienen sentido. Yo no alcancé a plantearlas. Solo voy a comentar, y si hay acuerdo la incorporamos. Tiene que haber unanimidad. Si alguien se opone, no, pero no veo por qué hacerlo. Y luego volvemos a este 4, que ahí yo también tengo una propuesta que hacer, que es una situación más ecléctica. Ellos plantean una que no podemos colocar, en la letra C plantean colaboración activa y financiamiento compartido. Como se habla de recursos financieros, no se puede. ¿Ah? No la tiene usted, la letra C, el artículo anterior. El artículo 3. Ah, Pero planteaban en la letra D agregar... En la 1 del artículo 1. Artículo 1, letra D, ellos planteaban agregar, dice, consideración del arte gráfico urbano como una herramienta de expresión, inclusión social, construcción simbólica de los espacios públicos y de las identidades locales y comunitarias. Ahí parece que queda bastante bien, ¿ah? Que aporta. ¿Podemos, perdón, admitir parcialmente o tenemos que admitir el paquete completo? Porque hay cosas que son, como dice usted, inadmisibles. No, parcialmente. Yo la anterior la declaré inadmisible. No, ni siquiera estoy hablando de esta en particular. La letra D quedaría consideración del arte gráfico urbano como una herramienta de expresión, inclusión social, construcción simbólica de los espacios públicos y de las entidades locales y comunitarias. ¿Habría acuerdo? Bien. pero eso es justificación después para ponerlo, para justificarlo. Bien. Aquí ¿y podemos hacerlo aquí mismo? No. ¿Es medio raro? Bueno, aquí la vamos a copiar. Ya. Ya, yo le digo al que me lo copie. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién algún...? Ya. Bueno. Después, vamos al artículo, estamos en el artículo... Ahora sí volvemos al 4, porque creo que no había ninguno más, se me había pasado esa que era un buen aporte. Vamos al artículo 4, ¿no? Yo creo que aquí hubo un punto que generó harta polémica porque se entiende, o sea, el micrófono se entiende, había una duda sobre la elección de las obras, entregar esa facultad, pero en alguna parte dice que el diputado Labra habría presentado indicación, pero yo no la veo en ninguna parte. Porque yo concuerdo con que el artículo, la indicación presentada por la diputada Mix es medio tautológico, pero ojo que se repite en muchas legislaciones en todo caso. Pero el artículo original, a mi juicio, se prestó para un debate en la sala y una interpretación equívoca respecto del proyecto. Porque decía, las municipalidades deberán dictar una ordenanza a fin de establecer un procedimiento para otorgar permisos para el ejercicio del arte gráfico urbano que garantice imparcialidad, completa transparencia en la elección de las obras. Esa expresión causó urticaria y fue parte de lo que lo volvió acá. Yo creo que ninguno de nosotros tenía, cuando lo aprobamos, el propósito de otorgarle a las municipalidades una facultad curatorial, exactamente. Entonces yo creo que debiésemos buscar una redacción que evite esa interpretación que efectivamente se produjo en la sala.
Diputada Laura, perdón, ahora sí. La sala, que debe estar reflejada acá, y por lo que... Pero ahí me van a traer las indicaciones ahora. No, es el comparado que tienen ustedes en la... Es una sola, que va a circular una vez que la firmemos. Si ahora lo que yo digo es que aquí tenemos la norma 4, el artículo 4, y tenemos la indicación de la diputada Mix. Yo recuerdo haberle escuchado al diputado Laura que había presentado una indicación, pero parece que no está. Pero el debate en la sala tuvo que ver con esto, básicamente, con el tema de la elección de las obras, que se entendía que le estábamos entregando al municipio la facultad de censurar, porque se vinculaba con otra norma, y es que quedaban prohibidas todas aquellas que incitaran al odio, entonces que la suma de las dos podía convertirse en censura. Entonces, si bien la norma, la indicación presentada por el David no resuelve el problema, yo creo que quedarnos con el 4 como está tampoco. Entonces, si les parece, mientras alguien lo medita, los equipos asesores brillantes que tenemos, que nos ayuden a buscar una reacción y seguimos con el proyecto, ¿les parece? Hay que votar el artículo 4. Lo vamos a dejar pendiente a ver si a alguien se le ocurre una indicación. Pero al menos la indicación de la diputada Mix, ¿o no? No, dejémoslo todo pendiente. Ya, vamos, sigamos. Al artículo 5 ahora. Sí. Pero más adelante, el artículo 5. Sí. Pero vamos a empezar primero por la de la diputada Mix, que es para eliminar el artículo 5. Esta es la única que presentamos. Ya, en votación. ¿Ah? En votación, sí, vamos a ir sí. En votación la indicación de la diputada Mix para eliminar el artículo 5. Es para eliminarlo. Todo el artículo. Diputado Alarcón. Diputado Altolu, diputado Bernales. Ya. Diputado Calisto, diputado Celis. En contra. Diputado Cruzcoque. En contra. Diputado Fuensalida. Diputado Labra. Diputada Marzán. Diputado Rey. Diputada Santibáñez. Diputado Trisotti. Diputado Bernales. Diputado Díaz. En contra. Bien. Rechazada la indicación de la diputada Mix. 281, pasamos ahora a la indicación del diputado Celis. A la letra A del artículo 5. La letra A del artículo 5 es para reemplazar la O por una coma y el punto seguido que sigue a la palabra municipal por la siguiente frase: fiscales o bienes destinados a un uso público. Si quieres leo cómo quedaría. Ya, por favor. Queda artículo 5. Las ordenanzas que para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior dicten las municipalidades deberán incorporar y considerar las siguientes materias. A. El otorgamiento de permisos para el ejercicio del arte gráfico urbano en bienes nacionales de uso público municipal municipal no, y el punto sí, seguido a la palabra, y el punto seguido ya, pero dice municipal, fiscales o bienes destinados a un uso público. Estos permisos tendrán carácter gratuito y deberán ser otorgados dentro del término de 30 días contado desde la fecha de la solicitud. Bien, en votación la indicación del diputado Celis. Y lo siguiente, esta autorización es sin perjuicio de las obligaciones y limitaciones que están sujetas a las zonas típicas de realizar. No, eso va a ser objeto de otra indicación. Sí. Búscame lo que presentó el diputado Labra. Se amplía, exactamente. Bien, en votación la indicación del diputado Celis. Diputado Alarcón. A favor. Diputado Altolu, diputado Bernales. Diputado Calisto, diputado Celis. A favor. Diputado Cruzcoque. Diputado Fuensalida.
Diputado Labra. Diputada Marzán. Abstención. Diputado Rey. Diputada Santibáñez. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. 8 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Aprobado. Aprobado. ¿Están trabajando los asesores en un artículo 4? ¿Sí? Sí, pues del primer informe. No, pero cuando en la sala. Sigamos. Siguiente indicación del diputado Celis. ¿Qué presentó en la sala? Diputado Celis. A ver, sí. Para agregar a continuación del punto aparte la siguiente frase, o sea, después de solicitud, ¿qué haría? Esta autorización es sin perjuicio de las obligaciones y limitaciones a que están sujetas las zonas típicas, barrios históricos, etcétera, reguladas por la Ley de Monumentos Nacionales. Hago una pregunta, ¿es estrictamente necesaria o...? Súper segura, digamos. Sí, porque además después esto va a cambiar con la ley de patrimonio, entonces aquí La retiro entonces. Ya, retirada. Esta está retirada. La que sí hay que votar es la de los diputados Bernales, Brito, Hirsch. Diputado, por su intermedio, presidente. Por favor. Diputado Labra, ¿no hay indicación suya presentada en la sala? Esa es la que acabamos de presentar. No, pues si no hay. No está, no llegó a nosotros. Esa es la misma que está en el comparado. No, si la que está en el comparado, mira, el artículo 4 estuve buscando ahí. No hay. ¿Puedes trabajar una? No, pero esa hay una que está, que es la del artículo cuál. Ya está. Claro. Ya está. Pero, oye, ¿quieren preparar una para la cuarta? Para la cuarta, para el tema de los... Viene Toño, Ya. Sigamos. Retirada la indicación del diputado Celis. En votación la indicación de los diputados Bernales, Brito y Hirsch. Ya. Para agregar a continuación del punto aparte la siguiente frase. Transcurridos los 30 días sin que exista pronunciamiento de la autoridad competente, el permiso solicitado se entenderá aprobado. En votación. Silencio administrativo. Silencio administrativo. Bueno. Diputado Alarcón. A favor. Diputado Altolu, diputado Bernales. Diputado Calisto, diputado Celis. A favor. Diputado Cruzcoque. Diputado Fuensalida. Diputado Labra. Diputada Marzán. Diputado Rey. Diputada Santibáñez. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. 10 a favor, 1 abstención. Aprobado. Aprobado. Continuamos. Con la indicación de... Alarcón, en la página 4, indicación de los diputados Alarcón, Bernales, Brito, Crispi, Hirsch y Félix González a la letra B, para agregar después del punto la siguiente frase. Sin perjuicio de lo anterior, el propietario que no se inscriba en el registro mencionado podrá facilitar directamente los muros de su bien inmueble para la creación de arte urbano a uno o más artistas en la forma y bajo las condiciones que libremente acuerden. Bien, en votación. Bien, en votación. Diputado Alarcón. A favor con tambores y pifilcas. Diputado Baltolu. Diputado Bernales. Diputado Calisto. Diputado Celis. A favor. Diputado Cruzcoque. Diputado Fuensalida. Diputado Labra. Diputada Marzán. Diputado Rey. Diputada Santibáñez, diputado Trisotti, diputado Díaz. A favor. 7 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Aprobado.
En la página 6 del comparado. ¿A cuál vamos? ¿Vamos? Vamos, sí. Aquí, inciso segundo. Inciso segundo. Más adelante. Está en el mismo artículo 5. Sí, es que estoy viendo si esto es... ¿Qué dice ese inciso? Está modificando el inciso segundo del artículo 5. Bien, vamos a dar lectura a la siguiente indicación. De los diputados Castillo, Bernales, Brito y Crispi. En la página 6 del comparado. Está modificando el inciso segundo del artículo 5 en el siguiente sentido. Un segundito. Es que yo estoy tratando de seguir las observaciones y sugerencias que nos hizo el Grupo Pro Defensa del Graffiti y creo que había una antes, en la anterior, es que estoy perdido con esto. Antes del con todo, en la letra C. No estamos en la C todavía, sí, ya pasamos la C. ¿Estamos en la B? Pasamos la C. En la C ellos sugieren colocar, sí, si me lo permiten, ¿sí? Sí, que tengo muchos papeles, es un día complejo. No ha sido fácil. Dice lo siguiente: establecer un mecanismo de selección en virtud del cual se asignarán los permisos indicados en la letra A. El procedimiento deberá ser transparente, propender a garantizar el acceso democrático y libre de censura de los artistas, libre de censura. Esa es la expresión que quieren agregar. A la letra C. Exacto. Del artículo 5, el que estamos viendo. En la página 6. Yo no me pongo esto, me parece que está... Y libre de censura. Pero esa es la excepción. No. La regla general es sin censura. Y la excepción son los que inciten, que es como la ley de no discriminación. Diría, establecer un mecanismo de selección en virtud del cual se asignarán los permisos indicados en la letra A. El procedimiento deberá ser transparente, propender a garantizar el acceso democrático y libre de censura de los artistas a los espacios de exhibición, etcétera, etcétera, etcétera. Diputado Labra. Yo, haciendo memoria, cuando discutíamos este asunto, había un incidente o un asunto en la televisión que promovía el uso de armas con un pack o con un combo que ofrecía que en la Municipalidad de La Reina, el diputado Fuenzalía, pues a lo mejor una municipalidad que promovía el uso de una... ¿Perdón? Yo respondo por mí. Había un pack, un combo de la Municipalidad de La Reina que ofrecía ejercitación en una práctica de armamento, lo que a mí me parece que es la promoción del uso de armas. Y pedí algunos oficios y no tuve respuesta. Y me parece que es fundamental que esta comisión se pronuncie sobre eso, porque si estamos aprobando aquí que en los grafitis no aparezcan armas o que hagan la apología del asunto armado, tampoco creo que se puede promover desde una municipalidad el uso de armas de la manera en que se estaba haciendo. Está bien, yo estoy de acuerdo, pero hubo respuesta del Ministerio del Interior en todo caso, pero no echemos el proyecto, porque estamos en votación, no podemos tratar otro tema cuando estamos en votación. Sí, pero tenemos que abocarnos al proyecto. Ya, somos dos. Muchas formas, aprovechando de que todos tenemos días complicados. Cuando habló el diputado Brusco, que yo tuve que ir al baño, una cosa que no podía eso sí que contener, es complicado. ¿sí? Entonces no lo alcancé a escuchar. Y se refería al artículo 4, que estamos todavía, no alcancé a escuchar esa discusión. Entonces, no se preocupe que está pendiente. Por eso, en el momento que esté pendiente, si me pudieran repetir la argumentación, sería muy feliz. Muy bien. Para mí. Muy bien. Si le parece a la comisión, agregaríamos... déjenos votarlo entonces. Bueno, pero pueden explicar un poco más, porque está bien la rapidez, pero estamos legislando. Entonces, lo que pasa es que en el artículo... perdón. Mi duda, si la escuché. Yo entiendo el acceso democrático para que todos puedan acceder. Ahora, la censura es un concepto bastante subjetivo, porque ¿qué entendemos por censura? Si la ley
o sea, una persona perfectamente que postula y que les dé denegado el permiso por X razones, podría acusar censura, que podría demandar, en base a esta ley, demandar al municipio, porque lo censuraron en su concepto. ¿Se fija? Entonces, una palabra media peligrosa ponerla porque yo creo que se puede prestar para cualquier tipo de interpretación. El acceso democrático está garantizando que todos pueden acceder. Y eso me parece bien, como está hoy día redactado. El poner la palabra censura, me parece entramos en un terreno que perfectamente se puede dar para diversas interpretaciones y que incluso pueden jugar en contra de la misma ley el día de mañana, porque cualquier persona puede alegar que lo censuraron. Puede haber, incluso ser algo que el municipio muchas veces niegue porque efectivamente tiene armas o atenta contra las buenas costumbres, en fin, y puede aducir eso y la persona se puede sentir que eso no es válido, sino que la censuraron. Gracias. Gustavo Labra. Sí, yo creo que es una sobreprotección que a mí me parece increíble, porque si hay problemas, para eso están los tribunales, para interpretar el asunto y fallar si fue así o no. A mí me parece que es un mecanismo, a mí no me complica poner censura. Bien, y luego voy a pedirle al diputado González que nos permita votarla. Yo quiero que este proyecto avance, marche, y el nudo ha estado puesto aquí. Porque yo presento una indicación para que se pudiesen excluir los murales que inciten al odio racial, y eso sumado al artículo 4 se interpretó como una mano muy ancha para que el alcalde o la alcaldesa califique, el municipio califique. Entonces, y eso fue lo que mandó el proyecto de vuelta a comisión. Como yo quiero que el proyecto se apruebe y vaya al Senado, creo que acoger algunas cosas que generan inquietud en el mundo del muralismo nos viene bien. Entonces, lo que le pido al diputado Fuenzalía, sin perjuicio, porque necesito la unanimidad, es que vamos a poner en votación esta indicación. ¿Le parece? Bien. Entonces, en votación la indicación que he formulado con la firma de los que quieran, la voy a hacer circular luego, a la letra C del artículo 5. Diputado Alarcón. A favor. Diputado Bernales. A favor. Diputado Celis. Diputado Cruzcoque. Yo contra. Perdón. En contra. Salté. Diputado Cruzcoque. A favor. Diputado Fuenzalida. Diputado Labra. A favor. Diputada Marzán. A favor. Diputado Rey. Diputada Santibáñez. Diputado Trisotti. En contra. Diputado Díaz. A favor. 6 a favor, 4 en contra. Aprobada la indicación. Y ahora sí pasamos al quinto, inciso cuarto. Yo aquí sí tengo indicación que voy a presentar, pero vamos a tratar primero la indicación. No, con No, antes. ¿Dónde está usted? A ver. En el quinto, inciso cuarto. Artículo quinto, inciso cuarto. No, estamos en el quinto, inciso segundo todavía. Perfecto. Artículo quinto, inciso segundo. ¿Se acuerdan cuando lleguemos ahí? Sí, es que ahí quedó pendiente la indicación de ya la había leído y la voy a volver a leer, de la diputada, en la página 6 del comparado, de la diputada Castillo, Bernales, Brito y Crispi, para modificar el inciso segundo en el sentido siguiente, intercalando entre las palabras odio y por la siguiente frase, o discriminación arbitraria. Entonces quedaría, con todo, quedan expresamente excluidas de participar en cualquier proyecto de expresión artística, gráfica, iniciativas que inciten al odio o discriminación arbitraria por consideraciones de raza, etnia y ahí todo lo otro. Bien. En votación. Esperemos un poco. Diputado Alarcón. No, a favor. Artículo 5 todavía. Inciso segundo. Página 6 del comparado. Página 6 del comparado. Vamos en el artículo 5, inciso segundo. Diputado Bernales. Diputado Celis. Tengo. Diputado Cruzcoque. Me abstengo. Diputado Fuenzalida. Diputado Labra. Diputada Marzán. Diputado Rey. ¿Perdón? Diputada Santibáñez, diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. Rechazada, presidente. 5 a favor, 5 abstenciones.
rechaza cuando hay empate. Rechazada la indicación. Bien. Ahora... Perfecto. El diputado Celis, en la página 7, en el inciso segundo del artículo 5, para agregar a continuación del punto aparte la siguiente frase. Presidente, ¿estamos bien? La ejecución de obras artísticas en bienes privados también deben observar la misma limitación. O sea que no deben hacer discriminación. ¿Les parece? Si le parece por unanimidad, bien. Espérenme, por unanimidad, pero tengo que ponerlos igual. Sí. Ya. Antes de esa, había en la misma página 7, había para intercalar, estamos en el inciso segundo del artículo 5, para intercalar entre las palabras discapacidad y que la siguiente frase, u condición social. Entonces quedaría en el inciso segundo, con todo quedan expresamente excluidas de participar en cualquier proyecto de expresión artística, gráfica, iniciativas que inciten al odio o discriminación arbitraria por consideraciones de raza, etnia o grupo social, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias, nacionalidad, afiliación política o de partida, o la enfermedad o discapacidad discapacidad u condición social que padezca una persona o grupo de personas o que promueva el uso de armas o la violencia. Bien, en votación. Sí, está más o menos. La enfermedad también queda, pero no quise arreglar, no sé si me dejan. Sí, después le facultamos a la Secretaría para que haga reacciones de correcciones de forma. Fuimos poniendo indicación por indicación, parchando un poco el artículo. Bien, en votación la indicación. Diputado Alarcón. A favor. Diputado Bernales. Diputado Celis. A favor. Diputado Cruzcoque. A favor. Diputado Fuensalida. Diputado Labra. A favor. Diputada Marzán. A favor. Diputado Rey. Diputado Rey. Se abstiene. Diputado Trisotti. Por un tema también de técnica legislativa, está incluido después de la discapacidad y en la palabra siguiente es que padezca, por tanto creo que la condición social no se padece, por tanto creo que ahí hay un error, por eso la rechazo. De todas maneras le hemos entregado facultad a la Secretaría para arreglar en la redacción, porque el diputado Fuensalida ya lo había advertido. También dice, o la enfermedad, uno es enfermedad nomás. Claro, no es la enfermedad. Claro, está medio raro. El diputado Fuensalida había sido preclaro en esta materia. ¿Diputado Trisotti entonces? Ay, no, ya es otra cosa. Diputado Díaz. A favor, aprobada la indicación. 9 a favor, 1 abstención. Diputado, a ver, aquí viene la indicación del diputado Labra. Para incorporar un inciso tercero del siguiente tenor. En ningún caso la municipalidad podrá intervenir en el contenido de la obra artística ni censurar previamente los contenidos, con excepción de lo establecido en el inciso tercero. Esto no lo entendí en el dictamen a la referencia. ¿El inciso segundo será? Porque el inciso tercero es este que está agregando usted. ¿El inciso segundo será? ¿Sí? Con excepción de lo establecido en el inciso anterior. ¿Quiere la indicación? El inciso anterior. Debe decir en el inciso anterior. Esta es la única que tiene. Secretaria. Claudia. Debe decir en el inciso anterior. Estamos en el 5. Sí. No, la de Labra es la última, la que la que incluye lo comercial. No. Esa es la de Amaro. Sí, esa está. Esta es de Alarcón. Pero busquemos ahí si ahí está, a mí me manda lo que me presentan.
No, esta es de Alarcón, esta es de Alarcón, esta es de Alarcón. Es de Alarcón. Pero debiese decir tomar el inciso anterior. Ya, en votación la indicación es de Alarcón, Bernales, Brito, Crispi, Hirsch y Felipe González. Presidente, estamos votando esta, la del diputado Labra. Según esto es de Alarcón. No. Mismos se excluirán aquellos proyectos que... vuelvo con la línea. No, pero es que las líneas fueron, no están por nombre. No, pero porque las fui, ¿te fijas que ahí las fui adecuando? Pero ahí están, ahí vamos a buscar. Ya, votemos Ya, esta vamos a votarla. Ahí vemos después la autoridad, ¿ya? Sí, la que acaba de leer la secretaria, solo que en vez de inciso tercero debe decir inciso anterior. Diputado Alarcón. Dígame. La página 7. Inciso nuevo. Perfecto. Búscate la copia del inciso nuevo. Diputado Alarcón. Con todo cariño para Labra, apoyo. Diputado Baltolu, no está. Diputado Bernales. Diputado Celis. Sí. Diputado Cruzcoque. Diputado Fuensalida. Diputado Labra. Diputada Marzán. Diputado Rey. Diputado Trisotti. Diputado Celis. Diputado Díaz. A favor, pero quisiera proponer hacer una corrección de redacción, porque en ningún caso la municipalidad podrá intervenir en el contenido de la obra artística ni censurarla previamente, para que no vuelva a decir contenido. Con excepción de lo establecido. ¿Les parece? Dice, en ningún caso la municipalidad podría intervenir en el contenido artística ni censurarla previamente, con excepción de lo establecido en el inciso anterior. ¿Les parece? Bien, aprobada con esa corrección. Pasamos. Ya pasamos. Hay otra. Estamos de los diputados, según lo que tengo yo aquí, Alarcón, Bernales, Brito, Crispi, Hirsch y Felipe González, para agregar un inciso tercero del tenor siguiente. O sea, ya agregamos uno, esto tendría, no sé, si que ir más abajo o no sé. Asimismo, se excluirán aquellos proyectos que directa o indirectamente tengan por objeto publicitar bienes o servicios con fines comerciales. Ese es el de Labra. Sí. Ese es de Labra, bien. En votación. Diputado, esa quedaría como inciso, pero tengo una duda, presidente, quedaría como inciso cuarto o reemplazaría el tercero que recién aprobamos. No, yo les propongo una cosa. Estimados colegas, diputados, diputadas, este quedaría como inciso final, porque yo tengo otra propuesta de inciso que debiese ir antes, pero de ahí hacemos el encaje. Ya, en votación en la indicación del diputado Labra. Diputado Alarcón. A favor. Diputado Baltolu, no está. Bernales. Diputado Celis. A favor. Diputado Cruzcoque. ¿Se puede hacer alguna fundamental el voto? Sí. A ver, me parece que en honor, presidente, por su intermedio, en honor a la buena fe con que se ha obrado en este proyecto, me parece deseable que no puedan dedicarse, claro, grafitis o murales en particular a marcas comerciales, pero sucede bastante frecuentemente que estas mismas marcas comerciales de pronto son las que financian. Y le ponen al lado, le ponen parte de la marca, ¿te fijas? Entonces, si lo vamos a volar de cuajo, quiero que sepamos las consecuencias también que estamos enfrentando en términos de que, qué sé yo, alguien podría querer financiar algún mural y esta norma lo impediría, a juicio mío. ¿Ah? Bueno, no, te digo. Claro, pero promover el mural artística no obstante que eventualmente una marca quiera legítimamente aparecer cruzado en alguna parte para que eso se haga. Bueno, en fin, solo quería hacerlo. Voy a votarlo a favor en vista de contradiciendo mi propio argumento. No.
Todavía no. Sí, el Diputado, cuarto. Diputado Fuenzalida. Diputado Labra. Diputada Marzán. Diputado Rey. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. 10 a favor. Aprobado. Yo quería ahora presentar la indicación que también la recojo del Grupo Pro Defensa del Grafiti y el Muralismo, que debiese ir antes de esta que aprobamos y después de la anterior, de la que aprobamos anteriormente, que diría lo siguiente. El procedimiento de selección deberá ser participativo, contemplando la voz y voto de representantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y de los artistas visuales, institutos profesionales y universidades. Quizás si lo dejamos hasta sociedad civil y artistas visuales, porque los consejos de sociedad existen, están instituidos. El COSOC, lo podemos dejar hasta el COSOC y ahí tenemos una contraparte formal para el procedimiento de selección. Incluso hasta de los artistas visuales. Exacto, hasta ahí. ¿Pero dónde? Los mismos que postulen, ¿no? Pero si la ordenanza lo va a regular. Acuérdate que hay una ordenanza. Dice, el procedimiento de selección deberá ser participativo, contemplando la voz y voto de representantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y de los artistas visuales. E iría, esta usted no la tiene, e iría entre la indicación que señaló que en ningún caso la municipalidad podrá intervenir en el contenido de la obra artística ni censurar, y la que acabamos de aprobar del diputado Labra sobre la publicidad comercial. Diputado Bernales. Sí, sobre lo... ¿Cómo se llama? Consejo... COSOC. Claro, yo agregaría, porque en mi región hay varias ciudades, lamentablemente, que no lo tienen. Ya, Que no pero existe. Pero habría que ser en el caso que... Claro, en el caso que se lo hubiera. Es que la ley establece la obligatoriedad de tenerlo. Están incumpliendo la ley. O sea, los ciudadanos pueden reclamar. ¿Puedo mandar un oficio a los 30? No. Puede. Bien, en votación entonces la indicación. Espérenme un poquito. ¿Cuál sería esta 12? Espérenme, no. Yo veo 12A. En mi orden, porque está después hacer el informe. Diputado Alarcón. A favor. Diputado Baltolu. Ya, se abstiene. Diputado Bernales. Diputado Celis. Que es obligación el COSOC. Sí, por eso. Por favor. Por favor. Diputado Cruzcoque. A favor. Diputado Fuenzalida. Diputado Labra. Diputada Marzán. Diputado Rey. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. Aprobado la indicación. 9 y 2 abstenciones. Déjala ahí un poquito. Espéreme. ¿Dónde está la hoja? Vamos al artículo 6. Sí, por favor. Ya, es que me acuerdo que tratamos de poner una indicación que permitía a diferentes empresas o algo así colaborar con las pinturas o algo así y no y se rechazó, ¿cierto? No. Hay una norma general que el municipio podrá, si quiere, aportar. Ah, ya está contenida, gracias. Bien, vamos al artículo 6. Sí, de la diputada Mix para eliminar el artículo 6. Espéreme. Sí, ¿por qué? No tiene mucho sentido. Ya, en votación la indicación de la diputada Mix para eliminar el artículo 6. Fin, eso. Que tengo que dejar todo eso en mi informe. La verdad, mi opinión, no tiene sentido eliminarla, porque si voluntariamente alguien quiere decir, mira, pongo mi muro, ¿cuál es el problema? Que uno... Y además ya aprobamos una norma que establece que además podrá llegar a acuerdo del privado con el muralista sin necesidad de la... Ah, exactamente. Ya. Bien. En votación la indicación de la diputada Mix para eliminar el artículo 6. Diputado Alarcón. Rechazo. No. Diputado Baltolu. Diputado Bernales. Diputado Celis.
Contra. Diputado Cruzcoque. Rechazo. Diputado Fuensalida. Diputado Labra. Diputada Marzán. Diputado Rey. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. En contra. 11 por la afirmativa, presidente. Bien, rechazada la indicación del artículo 6, pasamos al artículo 7, que hay dos indicaciones, la diputada Mix para eliminarlo y la del Grupo Pro Defensa del Muralismo, que no es una indicación, sino que una propuesta, y voy a leer lo que ellos plantean para que podamos entender lo que están planteando. Los costos asociados a la ejecución de la obra no serán de cargo, a ver, es la misma, de la respectiva municipalidad, exclusivamente, sino del conjunto de actores que concurre de manera no, tiene que ver con financiamiento, así que no podemos tratarla. Entonces vamos a votar solo la indicación de la diputada Mix para eliminar el artículo 7. Diputado Alarcón. Esta es la norma que decías tú, que ahí se establece que la municipalidad puede aportar si quiere. Ya. Diputado Bartolu. Diputado Bernales. Diputado Celis. Contra. Diputado Cruzcoque. Diputado Fuensalida. Diputado Labra. A favor. Diputada Marzán. En contra. A la segunda. No financia al muralista, pero también puede hacerlo. Pero puede hacerlo, claro. Hay las dos posibilidades. O sea, no está obligado a financiar, pero si quiere, lo puede hacer. No establece la obligación de financiar, pero ¿Puedo intervenir un poquito? ¿Cuál es la necesidad de ponerlo si se puede hacer? No veo... ¿Por qué no lo eliminamos definitivamente? Bueno, pero ya estamos en votación. Bueno, pues se abstiene. ¿Se abstiene? Ya. No, para que se entienda que no hay una obligación de financiar, pero que Claro, pero si quiere... recursos municipales puede hacerlo, no que le prohíbe financiar. Bien. Diputado Rey. No hay ninguna prohibición. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. En contra. Diputado Labra. En contra. Ay, perdón, Alarcón. ¿En contra? Bien, rechazada la indicación. 9, 1 y 1, ya. Y ahora vamos al 4, 16. famoso, ¿no? No, nos queda todavía el 8. ¿Cuál? En el 8 hay uno de la diputada Mix para eliminar el artículo 8º. La diputada Mix no ha venido a sentarse ni media hora acá. Quiere eliminar el proyecto. Si le parece rechazar... no, Pero que hay no, que porque votarla, no hay tenemos que votarla, unánime. sí. Ya, diputado Alarcón. En contra. Diputado Altolu. Diputado Bernales. Diputado Celis. Diputado Cruzcoque. Diputado Fuensalida. Diputado Labra. Diputada Marzán. ¿No está? En contra. Diputado Rey. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. En contra. Rechazada la indicación. 10. Hay otra indicación al artículo 8, Octavo. octavo, sí. De la diputada Castillo y el diputado Brito, para intercalar entre la palabra ley y el punto seguido la siguiente frase: sin perjuicio de las facultades de los tribunales ordinarios de justicia para conocer y resolver los conflictos que puedan emanar a partir de la asignación realizada en virtud del artículo 5 de esta ley. Además, en todo caso, son los juzgados de policía local, ¿no? Diputado Labra. Bueno, haciendo la mención de que son los tribunales distintos, a mí me parece que esto cumple igual que las anteriores, que es mejor ponerla que no ponerla. Y lo otro es de perogrullo también, que la municipalidad puede financiar. No la podemos retirar porque no son de diputados que estén presentes. Lo que sí es que al menos cambiémosla
por juzgado de policía local, que es lo que corresponde, ¿no? Exacto. Ya. Y si le parece, a la comisión la aprobaríamos por unánime. ¿Lo aprobamos? ¿Sí? ¿No? ¿Quiere votarlo? Ya, votemos. Oye, eso se hace muchas veces. Ya, en votación la indicación del artículo 8, reemplazando la expresión Tribunal de Justicia por juzgado de policía local. Diputado Alarcón. A favor. Diputado Altolu. Diputado Bernales. Diputado Celis. Abstención. Diputado Cruzcoque. Diputado Fuensalida. Diputado Labra. Diputada Marzán. Diputado Rey. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. Abstención. No, aprueba. Vamos a hacer un gesto, vamos a hacer un gesto. Es que es redundante, pero de verdad, pero. Aprobada, presidente. Aprobada. Sí. Bien. Y de la diputada Mix para eliminar artículo transitorio. En votación la indicación de la diputada Mix. Diputado Alarcón. Diputado Altolu. Diputado Bernales. Diputado Celis. Diputado Cruzcoque. Diputado Fuensalida. Diputado Labra. Diputada Marzán. Diputado Rey. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. En contra. Bien. 11 diputados. Rechazada. Y finalmente la indicación para reemplazar el artículo 4. Tenemos que votar la indicación de la diputada Mix de todas maneras, salvo que aprobemos con la misma rechacemos la otra, que dice lo siguiente: las municipalidades deberán dictar una ordenanza a fin de establecer un procedimiento para otorgar permisos para el ejercicio del arte gráfico urbano que garantice imparcialidad y completa transparencia en el otorgamiento de los permisos que contempla esta ley, asegurando participación ciudadana vinculante, representativa de la identidad e intereses propios de los habitantes de los territorios intervenidos. Eso roga plata. ¿Ah? Eso irroga recursos. ¿Por qué? Porque hacer una consulta vinculante, obviamente hay que... no es gratis. No, vincular, pero el organismo del COSOC y los aspectos visuales. El procedimiento está arreglado. Bien, esta la elaboraron en conjunto el asesor del diputado Cruzcoque y el asesor del diputado Amaro Labra, para que tengamos claro el origen. Evópoli PC. ¿Ah? Yo me voy a abstener porque está muy raro todo. En votación. PCpoli. Ya, en votación. Vamos a votar primero la de la diputada... La diputada Mix. ¿Qué se ponían a esta? ¿Y por qué está declarada? ¿Por qué no la consideraron? No, es que esperamos para... Sí, pero ahí van argumentos para... Sí, no, pero no está declarada inadmisible, está en votación. Por eso, me gustaría escuchar al repítele, diputado... Tiene 3 minutos. ¿No? De hecho, la trabajaron tú, asesor del día, No, se refiere a la original. La anterior, la que presenta la diputada Mix. a ver. Eso me lo perdí. Exacto. Bueno, sí, para que lleguemos a un acuerdo. Sí, no. Extendiéndolo. Señala que el deber del Estado fomentar y promover la creación de gráficos urbanos, estamos de acuerdo, ¿verdad? De hecho, en el título anterior lo cambiamos por el que se proponía por la diputada Mix, que es exactamente el título que queremos que lleve el proyecto en la práctica. Y luego dice con pleno respeto, y esa es la parte que por necesidades propias de ser de diputado te perdiste, que es con pleno respeto, supongo, que a los derechos consagrados en la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Que me pareció que era un poco repetitivo señalar que la ley debe cumplir la Constitución y los tratados vigentes. La ley debe atenerse. Natural. Eso es. Ok. En votación entonces la indicación de la diputada Mix y luego pasamos a votar la indicación de los diputados Labra y Cruzcoque. Diputado Alarcón. En contra. La diputada Mix, que está en la página 2. Ya. Diputado Baltolu.
Diputado Bernales. Diputado Celis. Abstención. Diputado Cruzcoque. Diputado Fuenzalida. Diputado Labra. Diputada Marzán. Diputado Rey. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. La voy a votar en contra y fundamento en un segundo, porque además está recogido en la letra A del artículo primero, el tema de los tratados internacionales, la constitución política, etcétera. Bien, Rechazada, presidente. rechazada la indicación y ahora en votación la indicación de los diputados Laura y Cruzcoque, a la que dio lectura. ¿Me la firmó? No la firmaron, ¿eh? Yo también la Laura suscrito. Cruzcoque. Bien, Y Díaz. en votación. Diputado Alarcón. A favor. Leerla, ¿quiere que la lean el diputado Alarcón? La vamos a leer de nuevo. Préstemelo un segundito. Sí. Sí. Ah, no, Ya. ¿está bien? Ya. Ya. Léalo usted. Dale. Dice, las municipalidades deberán dictar una ordenanza a fin de establecer un procedimiento para otorgar permisos para el ejercicio del arte gráfico urbano que garantice la imparcialidad y completa transparencia en el otorgamiento de los permisos, de tales permisos, de los permisos que contempla esta ley, asegurando la participación ciudadana vinculante, representativa de la identidad e intereses propios de los habitantes de los territorios intervenidos. Bien, en votación la indicación entonces. Diputado Altolu. Diputado Bernales. ¿La quiere firmar? Diputado Celis. A favor. Diputado Cruzcoque. A favor. Diputado Fuenzalida. Diputado Labra. A favor. Diputada Marzán. Diputado Rey. Diputado Trisotti. Diputado Díaz. A favor. A favor. Ya votó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 a favor, presidente. Aprobada. Aprobada la indicación. Diputado informante. Despachado el informe, diputado informante. Diputado Cruzcoque, entonces, nuevamente. Y ahí le recuerdo que haga mucho énfasis en que el título está cambiado. Pero, Sí, solo, presidente, agradecer a la comisión por la voluntad, por la forma de trabajo, por los aportes que se hicieron, por las personas que vinieron también y que fueron haciendo aportes, de los cuales, por ejemplo, y quiero destacarlo también, la gran mayoría de las observaciones y sugerencias del Grupo de Defensa del Grafiti y Muralismo, que en un momento dado también se oponían con fuerza al proyecto porque encontraban que era muy punitivo, y efectivamente logramos perfeccionarlo de manera tal que se transforme en un fomento al arte gráfico urbano, que es lo que creo que queremos todos. Así que agradecer, y Fernando Sandón, agradecer al presidente y a través suyo a todos los diputados. Gracias. Bien, lo dejamos constancia en acta. Yo quiero agradecerle también a la Secretaría, que fue capaz de articular un trabajo de muchas indicaciones y que le entreguemos la facultad que haga las correcciones de técnica legislativa que parezcan pertinentes, porque hay algunos gazapos por ahí en la redacción. ¿Sí? ¿Les parece? El artículo 1. También, gazapo, un término colombiano. Ahí, gadejos, ¿ahí los gadejos? Ya vaya la... Thank you.